Nuestros estudios al economista Alberto Acosta, quien fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue también ministro de Energía y en el gobierno de Rafael Correa. Un incidente justamente relacionado con el Yasuní resquebrajó las relaciones con el expresidente Correa por la posición proambientalista de Alberto Acosta, a quien reiteramos, le damos la bienvenida. Está realizando una serie de actividades en el país, lo ha hecho también en la ciudad de Cuenca, promoviendo la consulta popular que tendrá lugar con respecto al Yasuní y también la del Chocó Andino el próximo 20 de agosto. Bienvenido, ¿cómo le ha ido en la ciudad de Cuenca? Muy buenos días, como siempre muy bien. La acogida en la ciudad de Cuenca es cariñosa, afectuosa e inspiradora, porque en este día, tuve el día de ayer, he estado un día aquí en Cuenca, he tenido oportunidad de conversar con muchas personas, de escuchar varias posiciones y siempre me da luces para seguir avanzando en este proceso, que es de tratar de convencer a la ciudadanía la importancia de dejar el crudo en el subsuelo en el Yasuní. No en el Yasuní, realmente es un pedazo pequeño del Yasuní, porque estamos hablando apenas del bloque 43, que se le conoce como ITT, por las siglas de Ixpingo, Tambocochi, Tiputini. ¿Cuál es la importancia de esto? No solamente importancia actual, contemporánea, la importancia en una proyección histórica hacia el futuro. Sin lugar a dudas, esa sería una señal maravillosa que podría dar el pueblo ecuatoriano al mundo entero. Se habla con frecuencia de que cada vez más los problemas ambientales están poniendo en riesgo la vida de los seres humanos, y se dice también que es necesario transitar a otras formas de organizar la economía, la sociedad y la vida misma de los seres humanos, que tenemos que sintonizarnos con los ritmos de la naturaleza, y esa realidad que cada vez se la ve más cercana en términos de los problemas que estamos sufriendo, nos obliga a tomar decisiones de una naturaleza que van más allá de los simples discursos o de los simples planes que no se realizan. El Ecuador, con una decisión de esa naturaleza, se convertiría en uno de los países que lidera la lucha contra el cambio climático, y esa podría ser una señal vigorosa. Sabemos, por ejemplo, Gustavo, que según la misma Agencia Internacional de la Energía, que de ecologista no tiene nada, que se creó en 1974 para enfrentar justamente a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, PEP, que está conformada por los grandes consumidores e importadores de petróleo en el mundo, que viene repitiendo esta agencia desde el año 2012, que no se pueden quemar todas las reservas de combustibles fósiles, es decir, de petróleo, de gas y de carbón, si no queremos carbonizar más, recalentar más la atmósfera. Se dice que tienen que quedar en el subsuelo las 2/3 partes de todas las reservas de combustibles fósiles conocidas. En ese escenario, Ecuador contribuiría, no digo que definitivamente a resolver el problema del cambio climático, pero sería una señal vigorosa, no solo que se suspende la explotación, sino que también vamos a desarmar esas instalaciones, y yo estoy convencido, ya entrando en el tema monetario, que habría incluso financiamiento internacional, no crédito, sino apoyo internacional para cumplir con esa tarea. Economista Acosta, muy buenos días. Rosana, muy buenos días, le escucho muy bajito. Tal vez si le podemos dar un poquito más de audio al economista, ahí estamos mejor. Sí, ahí está un poco mejor. Bueno, voy a hablar un poquito más alto. Ahí está también. mejor, ahí está mejor. Bueno, economista, pese a esta importancia que usted manifiesta desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista biológico, etcétera, 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 que tendría el Yasuní, no solamente para Ecuador, no solamente para América, sino para el mundo entero. No obstante, esto de alguna manera se contrapone con el tema económico. No hemos dejado de escuchar un solo día desde que se aprobó la consulta popular por el Yasuní, que Ecuador estaría perdiendo, el Estado ecuatoriano estaría perdiendo 1.200 millones de dólares. Hemos escuchado a economistas ortodoxos, hemos escuchado a funcionarios del gobierno nacional, y que esto prácticamente sería catastrófico para el país, porque ya no tendríamos educación, ya no tendríamos salud y una serie de otros elementos. Valdría la pena analizar esto, porque nos dicen, bueno, entonces, ¿de dónde vamos a sacar estos 1.200 millones de dólares que el Ecuador necesita? Antes de escucharle, me va a permitir añadir algo para conocimiento de los oyentes. Usted lo conoce de hecho, pero aquí se esgrimen los criterios quizá de mayor peso con respecto al Yasuní. Con su permiso, economista Acosta, y enseguida le escuchamos con su respuesta a Rosana.
Sí, a ver, ¿qué es lo que sucedió? Lamentablemente No parece que tenemos todavía un problema técnico. ¿Podemos o no podemos hacerlo? ¿Ah? Sí, sí, al parecer no le tenemos el audio que queríamos transmitir, por favor. Bien, tenemos un problema técnico, lamentablemente no podemos hacerlo. Con su permiso, queríamos escuchar a uno de los principales promotores de que se vote por el no en la consulta y de que se siga explotando el Yasuní. Se trata de Alberto Acosta Burneo. En alguna ocasión conversamos, no con usted, lo hicimos con Alberto Acosta, su señor hijo, nuestro buen amigo, un muy respetable economista ecuatoriano, y nos dijo que trataban de, en familia, no conversar ustedes de los temas políticos porque tienen posiciones diametralmente opuestas. Pero en todo caso, la argumentación de Alberto Acosta no puede pasar inadvertida dentro de esto. Se ha convertido en uno de los principales impulsores de que se explote el Yasuní por las necesidades económicas de Ecuador, y queríamos compartir con nuestros oyentes su criterio para que usted los desarrolle, estas visiones polarizadas dentro de una misma familia que pueden reflejar también lo que estaría sucediendo en Ecuador, quizá no en la misma proporción. Bueno, empezaría anotando que antes de abordar el tema económico, que lo voy a hacer y con mucho detenimiento y con mucho detalle, faltaría complementar esa aproximación inicial que hice en relación cuál es el impacto que tendría a nivel internacional si el Ecuador deja el crudo en el subsuelo. Este es un impacto realmente notable que no podemos de este rato proyectar, porque nos faltarían también algunos elementos, como es cómo va a asumir el próximo gobernante esta decisión del pueblo ecuatoriano, que espero que sea a favor de proteger la vida, porque en el fondo de lo que se trata es de proteger la vida, y ahí ya no se puede poner dinero de por medio. Estamos hablando de los pueblos en aislamiento voluntario, los Tagaeri, Taromenane, segundamente Oñomenane. Entonces eso no tiene precio, y en una economía que tiene que ser ética, la vida no tiene precio. Lo mismo podríamos hablar de la biodiversidad, y luego podemos volver a recuperar el tema de la biodiversidad, primero viendo su valor intrínseco, porque esos son los derechos de la naturaleza. Independientemente de la utilidad para los seres humanos, tenemos la obligación de proteger la integridad de la naturaleza, pero también podemos transformar eso en un potencial ingreso económico. Hablemos en relación a la pregunta que formuló Rosana. Se dice que el Estado ecuatoriano se quedaría sin 1.200 millones de dólares. La primera cosa que haría yo es preguntarme cómo se compone esa cifra de 1.200 millones de dólares. Y es muy sencilla. Son 55.000 barriles de petróleo al día que se estarían extrayendo del ITT, una tasa de extracción que viene cayendo ya desde el año desde el año 2019, cuando en agosto de ese año se alcanzó el pico de extracción de petróleo del ITT con 80.012 barriles al día. Y eso son 55.000 barriles al día. Un año tiene 365 días, multiplicamos por 555.000 y un precio estimado del crudo del ITT de $60 por barril. Este crudo tiene muy baja calidad, mucha densidad, mucho azufre y tiene un precio muy bajo en el mercado financiero internacional. Por eso calculamos $60 por barril. 55.000 por 365 por 60 nos da poquito más de 1.200 millones de dólares. ¿Es ese el ingreso neto para la economía ecuatoriana, para el Estado ecuatoriano? La respuesta es no. Hay que descontar los costos de extracción, ¿ya? Y tenemos aquí varias opciones, porque no se sabe exactamente cuánto es el costo de extracción, porque Petroecuador no entregó esa información a la Corte Constitucional. Apenas dijo que el costo de operación era $16 por barril, pero falta calcular, por ejemplo, el costo de capital. Yo quisiera ir contrastando, ya que tenemos esta posibilidad de estar interactuando a solamente 1 metro, no a través de Zoom, que es más difícil la comunicación, pero interactuando para ir contrastando las cifras. Usted dice que son 1.200 millones y eso no es neto. Su señor hijo Alberto Acosta señala que son 1.200 millones netos, que el costo total son 1.500 millones menos 300 millones de costos de producción. Entonces, aquí habría que preguntar cuál es el precio que se calcula para llegar a los 1.500. Seguramente el precio va a estar en el orden de los $70 por barril.
Ese es un precio, para mi modo de ver, muy elevado. $60 incluso puede ser menos, porque es un crudo muy pesado. Para mover ese crudo del ITT, hay que mezclar con otro crudo más liviano, y entonces el crudo más liviano pierde valor, y entonces hay que prorratear el costo del ITT. Entonces, pero podríamos calcular con 1.500. El tema sería, este rato no tengo una calculadora a mano para llegar a establecer ese valor. ¿Cuánto es el costo de extracción? Tomo como referencia el costo de extracción por barril que se reconocía a la compañía Repsol hasta poco tiempo atrás en el bloque 16, también en el Parque Nacional Yasuní, que tenía un crudo de mejor calidad que era de $35-36 por barril. Calculo con $40 porque es un poco más costoso extraer el crudo del ITT, y eso me dice que el ingreso neto para el Estado ecuatoriano sería de $400 millones. Si tomamos otro precio, otro costo de referencia que ha mencionado incluso el ingeniero René Ortiz, que es una persona que conoce mucho del mundo petrolero y que trabaja realmente siempre a favor de los intereses petroleros transnacionales, de $50 por barril, estamos hablando de $200 millones. Le ponemos el precio, el ingreso neto que quiera. La pregunta que yo me hago es... Estamos justamente rondando sobre los 300 millones de los que habla Alberto Acosta Borneo. Supongamos que el Estado ecuatoriano recibe 300 millones, $400 millones. Ubiquemos esa cifra en el contexto de los ingresos fiscales. ¿Cuánto es el presupuesto general del Estado en este año? 31.100 millones de dólares. Si estamos hablando de 300 millones de dólares, representa el 1%. No es una cantidad mayor como para provocar el descalabro de la economía ecuatoriana, porque yo sostengo que muchas personas que están inflando las cifras o no dan los datos, no, porque no conocen o porque tienen algún otro interés, están utilizando lo que se podría decir elementos de lo que es el terrorismo económico, generarle miedo a la ciudadanía, temor a la ciudadanía. Pero vamos, ¿de dónde sacaríamos el dinero? Para poder nada más las cifras, porque en esto podemos perderlos muy fácilmente, sobre todo nuestros oyentes. Lo que se habla es de 1.200 millones netos, no de 300 millones. 300 millones se refieren como los costos de producción. No, y un dato, para no tener que interrumpirle nuevamente, un dato ya en proyección por la vida útil de estos pozos petroleros, se habla de que en valor presente, término que usted lo entiende perfectamente, se alcanzaría 13.800 millones de dólares. Que no, los 13.800 ni siquiera son valor presente, es valor nominal. Pero vamos poniendo comparación, Gustavo, porque me parece a mí importante. Supongamos que son 1.200 millones. Yo dudo que sean 1.200 millones. Y mi cálculo es que pueden bordear los 400 millones de dólares. ¿De dónde sacamos el dinero? Voy a dar algunas cifras. La CEPAL calcula para todos los países de América Latina el monto de la evasión tributaria. Ecuador, más de 7.000 millones de dólares al año, evasión tributaria. Las deudas en firme de los 500 mayores deudores con el SRI, 1.984 millones de dólares. 1.984 millones de dólares. Las exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios que reciben tanto personas naturales como personas jurídicas, en el año 2001 fue de 6.338 millones de dólares. Los ingresos petroleros netos para el Estado ecuatoriano en el año 2021 fueron de 2.735 millones de dólares. ¿Ya? Esta es la realidad. Y vemos un poquito más, porque es bueno tener las cifras a mano. De esas exoneraciones de 6.338 millones de dólares, que equivalen a un 20% del presupuesto. Es valor anual. Es valor anual. Se les entregó a las personas naturales exoneraciones por 714 millones de dólares el año 2021. De esos 714 millones de dólares, lo que configura la franja del 10% más rico de la población recibió 598 millones de dólares. Y luego tenemos el 1% más rico de la población ecuatoriana se benefició de 148 millones de dólares. Este rato, para poner en claridad el asunto, el ingreso neto para el Estado ecuatoriano en el 2017 fue de 2.733 millones de dólares. ¿O cuánto aporta el ITT a la riqueza nacional, al ingreso, a la extracción total de petróleo? La extracción total de petróleo en Ecuador este rato es algo menos de 500.000 barriles al día.
El ITT aporta con el 12%, ¿ya? Estamos hablando de 55,000 barriles. Aquí el año pasado, este rato acabo de caer exactamente cómo hacer la cuenta precisa, 2.737 millones de dólares de ingreso neto. O sea que la cifra de los 1.200 está totalmente equivocada. No se sostiene de ninguna manera. Es un 12%. Ese 12% me lleva al cálculo inicial de los 300 millones de dólares. Es el ingreso neto, no hay más. Y podemos tomar en cuenta un asunto muy interesante. Aquí tengo un cuadro, ya todas cifras oficiales, todas las exoneraciones desde el año 2014 al año 2021, sumadas, son mayores, que todos los ingresos petroleros en el mismo periodo. O sea que en el Ecuador, los ingresos petroleros se diluyen frente a las exoneraciones que se están haciendo. Este me parece a mí que es un dato tremendamente importante que no podemos dejar de lado. Entonces, ¿de dónde podríamos obtener el dinero? Con una mejor política fiscal y tributaria, con equidad fiscal, cobrando las deudas y preparándonos para que no se repita esas masivas condonaciones de deuda que ha realizado el gobierno de Moreno, el gobierno de Correa y el gobierno de decirle que como persona que también tenemos el derecho a una opinión, pensamos en que tiene que quedarse el petróleo en tierra. Esa es nuestra posición, por una serie de argumentos que no vienen al caso en este momento exponerlos, pero sería importante que Ecuador tome esa medida. Sin embargo, yo tengo que preguntarle todas las visiones del otro lado. Esto de las exoneraciones que usted cifra en 6,000 millones de dólares, que es una cifra muy importante, en realidad se la pueden quitar, no son parte de incentivos que realizan la producción, que generan empleo en Ecuador. Por eso estoy diferenciando exoneraciones de incentivos, beneficios tributarios, diferencio el total global, 6.338, de esos 6.338, 714 millones de dólares van a las personas naturales, ¿ya? Entre esas personas naturales a lo mejor hay ciertos beneficios que reciben las personas jubiladas, las personas de la tercera edad, porque ya tienen 65 años o más. Pero de ese grupo, el 10% más rico de la población se llama 598 millones de dólares. Y eso es año tras año, ¿ya? Y aquí un asunto que hay que tener en consideración es el hecho de que si se cobraran los tributos, no estoy pensando ni siquiera subir los impuestos, sino que se cobren las deudas pendientes. ¿Qué es lo que pasa aquí en el Ecuador, Gustavo? Que esos grandes deudores, que este rato le deben al Estado ecuatoriano 1.984 millones de dólares. Los 25 mayores deudores, los 500 deben 1.984. Los 25 más grandes, donde están las grandes fortunas del país, deben 734 millones de dólares. ¿Por qué no se les cobra esas deudas? ¿Y por qué no pagan? Porque saben que es cuestión de esperar un par de años y luego vienen las condonaciones de las deudas. Es decir, que hay procesos jurídicos de por medio. No solo procesos jurídicos, por si ya deudas en firme. Deudas que están en firme, los 1.900 millones de dólares serían ya deudas en firme. 1.984 en firme, los 500 mayores deudores, bueno, y los 25... El Estado tiene mecanismos a través de una coactiva para cobrarlo. Pero por supuesto, si eso es lo que yo no entiendo, por eso estoy aquí notando que sí hay el dinero, y podríamos pensar en otras formas de solución. Se podría pensar, por ejemplo, para resolver el tema del desmontaje de los equipos, para lo cual creo yo que habría financiamiento internacional, créditos no reembolsables, porque es una señal tan vigorosa que va a haber muchas organizaciones en el mundo, incluso Naciones Unidas, que apoyaría este proceso. Pero se podría también pensar en un impuesto al patrimonio de quien tiene una fortuna de más de $1 millón. ¿Por qué no? Una contribución para realizar un paso tan trascendente y tan importante. Entonces, hay mecanismos a través de los cuales se podrían conseguir esos recursos. Y lo que yo sostengo, y esto me parece fundamental, es que se están usando cifras o por desconocimiento o por el simple afán de proteger los intereses de las empresas petroleras, porque van a dejar de ganar algunas empresas o van a tener que buscarse otras actividades también en el mundo petrolero. Economista Acosta, otro tema que no deja de preocupar, quizás por lo que estamos viviendo aquí en Cuenca después de la consulta popular, es esta situación sobre la cual se han agarrado, digamos, el sector productivo, el sector minero, de que la consulta popular corre a partir de su realización, es decir, desde que están los resultados. ¿Qué pasa con los contratos anteriores? ¿Qué puede pasar en el Yasuní con aquello? En el caso del ITT, que insisto es del bloque 43, no es todo el Yasuní,
Los contratos, la gran mayoría de contratos petroleros, eso lo dijo incluso Petroecuador en la Corte Constitucional, caducan en el año 2024. O sea que se acaban esos contratos. Se ha dicho que puede haber demandas internacionales, estos arbitrajes internacionales como el CIADI del Banco Mundial. Eso no va a suceder, porque la empresa que está encargada de la explotación es Petroecuador. Petroecuador no va a plantear un juicio de arbitraje internacional frente al Estado ecuatoriano. Esa posibilidad no existe. Y entonces, al terminar los contratos el próximo año, ya no hay ninguna dificultad. Es más, no se olviden que no es que se suspende de la noche a la mañana la extracción de petróleo. La Corte Constitucional amplió la pregunta formulada hace casi 10 años para dejar el crudo en el subsuelo, lo cual hay que decir sí. El voto para que el crudo en el subsuelo se quede exige un sí positivo por el futuro, por la humanidad, por nuestros nietos y nuestras nietas. Y en ese contexto hay un año término, no un año calendario. Vas a ser casi 400 días o más de 400 días para hacer esa operación. Entonces hay tiempo suficiente para resolver el tema de los contratos que van a ir caducando. Y supongamos, le voy a dar un ejemplo muy concreto de la actividad petrolera. Yo conozco eso mucho porque vengo discutiendo, estudiando más de 50 años temas de energía y de petróleo. Si hubiera un contrato con algunas torres, con alguna empresa que nos vende el servicio de torres de exploración petrolera, que se termina y que no va a continuar, se hace un adendum en el contrato, se lleva esas torres a otros campos petroleros. No es que vamos a dejar de explotar petróleo en toda la Amazonía. Entonces, esas posibilidades desaparecen. Igual, y me adelanto a otro tema que se presenta con frecuencia, de que si no extraemos el crudo del ITT, desde el Perú van a sacar el crudo. Eso no es posible. Técnicamente es imposible. De los bloques petroleros, de los yacimientos del Ixpingo, Tambocochi, Tiputini a la frontera peruana son más de 20 kilómetros y los pozos de exploración llegan a 3. En el caso extremo pueden llegar a 6 kilómetros. Además, es muy interesante un hecho. En el Perú, a través de una ley, se protege esa región para la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, porque los Tetete, los Targomenane, los Doñamenane y otros que pueda haber, no conocen de fronteras, se mueven libremente entre Ecuador y Perú, no necesitan presentar pasaporte, ni cédula, ni nada de eso. Entonces, ahora, en el Perú también hay esa protección. Miremos ahora hacia futuro, economista Costa. ¿Qué es lo que se viene de acuerdo con el llamamiento que hizo ayer el CNE? Entre el 29 de julio y el 27 de agosto se inicia una campaña con respecto a este tema de la consulta popular, y hay normas que llaman la atención. Se permite con recursos privados a cada una de las organizaciones que se inscriban gastar hasta 2,6 millones de dólares. Esto es bastante dinero. No sabemos cuántas organizaciones se van a inscribir. Sabemos el poderío de los sectores Yo entendía, mineros, Gustavo, interrumpo, que esos 2,6 millones de dólares son fondos del Estado. No, hay con recursos privados esta campaña que puede hacer cada actor por 2,6 millones. Entonces, y adicionalmente por cuerda separada, montos que son bastante inferiores, sobre todo si se suma el número de actores. Vamos a ver este rato en los cuales tienen que inscribirse organizaciones que van por el sí y que van por el no. Va a haber una avalancha de campaña electoral impulsada días, sin duda, por las empresas petroleras, porque aquí van a ser causa común. No solo las empresas petroleras que están involucradas en el ITT, no solo Petroecuador, sino otras empresas petroleras, e incluso van a ser causa común las mineras, porque tenemos un binomio. Mi binomio, yo anticipo con forma categórica cuál es mi binomio en Quito para las elecciones del 20 de agosto. Yasuní, Chocó Andino. Porque van a ser causa común estas empresas extractivistas, porque saben que poco a poco se está haciendo una suerte de cadena que se va ampliando por el país, luego de Girón en el año 2019, luego de Cuenca en el año 2021, Quito en el año 2023 y Yasuní a nivel nacional en el año 2023, que va a ir consolidando las fuerzas para ir construyendo una economía post-extractivista, post-petrolera. Entonces van a ser causa común, y en ese escenario también me preocupa a mí que ciertas personas en realidad lo que están defendiendo es el bolsillo de los ricos, porque los ricos no quieren pagar impuestos, los ricos reclaman o incluso se niegan a pagar impuestos. Estamos demostrando las cifras, ¿ya?
¿ya? De las deudas en firme que no se quieren pagar. Entonces, en ese contexto, la lucha no va a ser solo ecológica, sino también social. Un sí a la justicia ecológica, un sí a la justicia social, un sí al Yasuní, un sí a la vida. Quizá otro tema que vale la pena analizar también, economista, es el tiempo de vida, suponiendo en el peor de los casos que no gane la consulta popular del Yasuní, o en caso de que gane, ¿cuántos años tendría Ecuador para extraer estos recursos en el ITT? Considerando que, como habíamos dicho ya hace un momento, no es ni siquiera el 1% del presupuesto general del Estado. Esa es una pregunta que hay que aclararle y me parece fundamental, Rosana. ¿Cuánto petróleo hay en el ITT? ¿Ya? El día 15 de agosto del año 2013, cuando el entonces presidente de la República salió a la opinión pública a decir que el mundo le había fallado, en realidad él reconoció que la iniciativa Yasuní ITT le quedó muy grande y que no estuvo a la altura por carecer de una estrategia política de largo plazo. ¿Qué se dijo? Que había 848 millones de barriles de crudo de baja calidad, que es una cantidad significativa, y que al sexto año se alcanzaría la tasa pico de extracción de petróleo con 225,000 barriles. Para la gente que nos escuche, que quizás no está familiarizada con estos temas, la extracción de petróleo normalmente tiene una etapa donde crece rápidamente, luego llega a un punto más alto el pico y comienza a declinar. Es un recurso natural no renovable. Con tecnologías más avanzadas se puede ampliar un poco la extracción, pero no va a aumentar nunca el volumen del crudo disponible en el subsuelo. Entonces se dijo que al sexto año había 225,000 barriles. 3 años después, por arte de magia, el presidente de la República, Correa, dijo que había 1.672 millones de barriles de reservas y que el pico se alcanzaría en el sexto año nuevamente con 300,000 barriles al día. Yo sostengo aquí un paréntesis, que al presidente de la República, Rafael Correa, le engañaron y le mintieron con las cifras. Pero él es así, no aceptará nunca su error ni su engaño, y se sostuvo ahí. ¿Cuál es la realidad de cifras de extracción de petróleo? El pico más alto de extracción de petróleo se alcanza en agosto del año 2019, con 80,012 barriles al día. No los 225,000, no los 300,000. Agosto del 2019, 80,012 barriles al día. Hace un año, junio del año 2022, ya estábamos en 60,000 barriles al día, y en la actualidad fluctúa entre 49,000 y 55,000 barriles al día. Esta es la cifra actual. ¿Y qué acaba de decir otro personaje que está de ministro, que también defiende los intereses petroleros transnacionales, como Fernando Santos Alvite? Hace 2 semanas o 2 meses. Hay una grabación, está público eso, que lamentablemente, palabras del ministro, en los últimos pozos de exploración ya no sale petróleo, sale una brea pesadísima que es muy difícil de transportar. Y entonces, de esas cifras infladas de reservas petroleras, ¿cuáles son las que se están mencionando ahora? Porque estamos viviendo una danza de las cifras, no hay claridad. Se habla de 282 millones de barriles o de 133 millones de barriles como reservas probadas en el ITT. Ya no hay tanto petróleo. Además, ni siquiera hay tanto petróleo. Yo no entiendo cómo inflan las cifras, y sobre todo me llama la atención la falta de seriedad, pongámoslo en un término muy amable, muy diplomático, en Petroecuador. En la Corte Constitucional presentaron unas cifras, actualmente cuando arranca la campaña del no, multiplican esas cifras por 2. Eso es una demostración de falta de seriedad. Antes que se nos agote el tiempo, economista Costa, yo quisiera tocar otro tema también relacionado con otra campaña, con otra consulta popular que se hizo aquí en la ciudad de Cuenca, la consulta por Loma Larga, como lo llamó el gobierno y lo llama el actual gobierno también, o Quimsacocha. Usted conoce que en la primera sala civil de la Corte Provincial de Justicia, aquí en el Azuay, hay una acción de protección sobre una acción de protección. La Corte o tiene que ratificarla o tiene que negarla y permitir, en caso que lo niegue, la explotación en Quimsacocha. Un tema sumamente importante para Cuenca, que lo ha puesto incluso en un punto gravitante en estos temas medioambientales en el país, y que tiene que dirimirse. ¿Cuál es la importancia de esto, que esté en manos de un juzgado de la ciudad de Cuenca y que ha venido dilatando su decisión por un periodo que se acerca ya a los 9 meses? A mí me preocupa mucho la actitud y la posición
del gobierno nacional y también de las autoridades de la provincia de La Suay, que deberían haber estado, tanto las autoridades provinciales como las autoridades nacionales, respaldando el voto popular en Girón 2019 y en Conca 2021. Me parece que este tipo de maniobras actúan en contra de la seriedad y de la seguridad jurídica. Porque la seguridad jurídica no es solo para el inversionista privado, la seguridad jurídica es para la ciudadanía, la seguridad jurídica es para los gobiernos autónomos descentralizados, la seguridad jurídica es incluso para la naturaleza. Por eso sostengo yo la trascendencia que tiene el binomio, de que triunfe el binomio Yasuní-Chocó Andino, porque eso le va a dar un respaldo a la vigencia de la voluntad popular en el Girón y en Cuenca. Yo sostengo que quienes votaron para que no continúe la minería en Girón y en Cuenca, lo mínimo que tienen que hacer es seguir apoyando la idea del Yasuní. Tiene que ser un voto consecuente, porque no puede haber una persona que estaba en contra de la minería en Quimsacocha o Loma Larga, que fue un cambio de nombre con malas intenciones, podríamos conversar otro rato, y lo mismo en el Cajas. Lo mismo tendría que ser esa consecuencia ética apoyando el sí en el Yasuní. ¿Hay, economista, luego de la consulta popular, algún momento en el que se le exija, en este caso, a las empresas la reparación, o esto no está considerado? O sea, se dice que tomará 5 años sacar toda la maquinaria y el equipamiento, pero esto deberá implicar un proceso de reparación también. Yo no sé si realmente tome tanto tiempo, pero indudablemente la Constitución es muy clara. Los artículos referidos a los derechos de la naturaleza 71, 72, 73 y 74 incorporan también el tema no solo de la reparación, sino de la restauración. Pero es lo que nunca se ha cumplido. Y en algunos casos es imposible, Me imagino, por ejemplo, la situación de cómo va a quedar la cordillera del Cóndor en el proyecto Mirador, para mencionar un ejemplo así muy rápido. Eso no se puede restaurar nunca. La destrucción es de tal naturaleza que los mismos ingenieros mineros reconocen que eso no va a volver a ser nunca como fue, porque se echaron abajo montañas enteras y se está acabando con la biodiversidad en esa región. En el caso concreto del Yasuní, ese va a ser el gran reto del Ecuador. ¿Cómo se da paso al retiro de esos equipos y cómo se permite la restauración de la selva? Sin la presencia de madereras, sin la presencia de empresas mineras ilegales, eso sí es posible restaurar. Tomará muchos años, sin lugar a dudas, pero esa región del Itete, esto es fundamental. No solo es importante por la biodiversidad que está ahí, las cifras de especies nativas es alucinante. En una sola hectárea, Rosana, en una sola hectárea del Itete se puede encontrar un mayor número de especies nativas de árboles y arbustos que en toda América del Norte. Eso es impresionante. En el Itete hay el mayor número de ranas y de sapos que en todo el mundo, especies nativas. Es una cosa alucinante. Lo interesante ahí no solo es que es esta especie de, como diríamos en términos bíblicos, de un arca de Noé, sino que también es un banco genético y es una fuente de permanente renovación de la vida. Ahí nunca se interrumpió la vida en el planeta, porque en el resto de parte del planeta, en grandes extensiones, hubo los casquetes polares que comenzaron a cubrir el planeta entero. ¿Ya? Ahí no, por eso se conoce como reserva del Pleistoceno. Ahí están naciendo y renaciendo nuevas y nuevas especies, nuevas formas de vida. Por eso también hay que proteger ese laboratorio de la naturaleza, para ponerlo en términos científicos modernos, pero sobre todo es la vida misma lo que está en juego. Tenemos que ir concluyendo ya por cuestión del tiempo, economista Costa. No quisiera dejar de tocar el tema regulatorio, que usted lo ha mencionado ya. La ex asambleísta Gloria Astudillo de la provincia de La Suay venía trabajando en un proyecto, si no recuerdo mal, era de responsabilidad permanente o algo así, de las mineras y las petroleras, para después de la explotación queden con esa responsabilidad de por vida para las reparaciones ambientales. Ahí viene el problema. Que sería un proyecto muy bueno de rescatarlo y de consultar a los candidatos asambleístas ahora qué van a hacer al respecto. Y lo segundo que quisiera que también toquen esta intervención final es sobre la consulta previa, libre e informada, que es parte de la Constitución ecuatoriana, pero que no ha sido regulada todavía y no se la puede poner en forma plena en práctica. Dos temas fundamentales. La idea del asambleísta no la conocía, apoyo totalmente. El problema es práctico.
Estas empresas mineras, por ejemplo, en el caso de la petrolera ecuatoriana, fantástico. Petroecuador tiene que ser responsable de la reparación y de la restauración de los territorios donde explote petróleo. Y eso debería ser para todas las empresas. Lo que sucede es que casi siempre, yo diría siempre, las empresas petroleras transnacionales o las empresas mineras transnacionales o extranjeras en general no trabajan con las empresas matrices en nuestro país, tienen intermediarias. Ve el caso de la Texaco. Se fue la Texaco y no quedó un solo activo para cobrarle a la Texaco. Y muchas veces esas empresas intermediarias tienen sus oficinas en algún paraíso fiscal. Y las empresas mineras son campeonas en lo que le voy a decir. Pocos años antes de que termine la concesión, esas empresas quiebran o cierran y desaparecen. No hay a quién cobrar. Ese es el problema aquí de fondo. Porque en muchas ocasiones hay fondos de remediación que se va poniendo, pero son insuficientes frente a la magnitud de los recursos que se requieren para la remediación y la reparación. Ese es el primer punto. En relación a la consulta previa, libre e informada, que es para los pueblos y nacionalidades indígenas, artículo 57, numeral 7 de la Constitución, y en relación a la consulta ambiental, que es para el resto de la sociedad, artículo 389, no se ha cumplido en ningún proyecto minero. Eso lo reconoció recientemente, hace un par de meses, incluso la presidenta de la Cámara Nacional de Minería. Sí dice que no, lamentablemente no se ha cumplido, pero ahora no vamos a suspender las actividades porque representan millones de dólares de beneficio y miles de puestos de trabajo. Este es otro de los problemas gravísimos de la minería, que tiene bases de ilegalidad en todos los proyectos, en todos los contratos. Yo puedo demostrar que ningún proyecto minero considerado como legal es legal, es ilegal. No se cumplió el mandato minero del 18 de abril del año 2008, que prohibía, por ejemplo, la minería en toda fuente de agua. No se debía haber siquiera discutido la posibilidad de minería en los páramos de Quimsacocha o en los páramos del Caja. Ahí no debe haber minería, y punto. Si se cumplía el mandato minero del año 2008, se acababa ese problema. Pero el gobierno de Correa dio paso a una ley de minería para apoyar a las mineras, enero del año 2009, con una inconstitucionalidad. No se cumple lo que dispone la Constitución, que es la consulta prelegislativa, artículo 57, numeral 7. Tan es así que la Corte Constitucional de Transición reconoció esa inconstitucionalidad y dijo, de una forma perversa, que esa disposición constitucional la tomarán en cuenta en las próximas leyes. Y luego, ningún proyecto minero cumple con la consulta prelegislativa, la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental. Y para colmo, ningún proyecto, absolutamente ningún proyecto, cumple con otra disposición de la Constitución, artículo 408, que dice que el Estado tiene que recibir más de la mitad de los beneficios de las ganancias. En ese punto no se preocupan quienes están defendiendo. En otros temas que realmente podrían llevarnos por horas conversando, economista Costa, está también el de la corrupción. Allí está Javier Vera Grunauer, detenido, investigado por la venta de subsecretarías de minería en diversas partes del país. Hubo aquí denuncias grabadas que se puso en manos de las autoridades. Recuerde un asunto. Tuvieron un seguimiento, y quisiera también comentarles por qué es ineficiencia del Estado en ejecutar garantías bancarias, garantías de cumplimiento de contratos, que en todos los contratos con el Estado se hace, pero no hemos escuchado nunca que se la haya porque eso es falta de voluntad política para cumplir con la Constitución y las leyes. Y si hablamos de corrupción, eso es algo que ha venido acompañando a la actividad petrolera. Más de 50 años de extraer petróleo. En agosto del 72, hace 51 años casi, zarpó el buque tanque Ana Cortés de la Texaco, llevando el primer cargamento del crudo, el crudo Oriente. ¿Hemos resuelto los problemas de pobreza, de concentración de la riqueza? No. La corrupción, la violencia y el autoritarismo nos ha acompañado. Y un dato curioso, ¿quién era uno de los mayores promotores de la explotación del ITT? ¿Y dónde está ahora? Carlos Pareja Llanuselli.
presidente de Petroecuador, está detenido por corrupción. Eso también tenemos que tomar en cuenta este rato. Creer que ahora sí, con los pocos barriles de reserva que sobran del ITT, vamos a resolver el tema de la pobreza, me parece que es una tomadura del pelo. Bien, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Gustavo, para mí ha sido un gusto y les invito a no olvidarse. El día 20 de agosto de este año tenemos una cita con historia. Votemos sí por el Yasuní, pensando en nuestros nietos, en nuestras nietas y en la vida misma. Y lo del Chocó Andino será solamente en Cantón Quito. Eso es el Cantón Quito, es el Distrito Metropolitano de Quito. Correcto. Le agradecemos al economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y exministro de Energía. Son las 8:08 minutos.